Ah, gusto en saludarte. Se presenta, cómo se llama, a qué iglesia pertenece, por favor. Buenas noches a todos. Lo que les puedo decir es la paz del Señor en sus vidas. Bueno, tengo muchas cosas que preguntar. He escuchado aquí a Padre Toro, ¿verdad? Yo a él lo he seguido por YouTube, ¿verdad? He estado escuchando sus prédicas, las confrontaciones que ha tenido con distintos siervos de Dios, por decir así. Yo me crié en Iglesia Católica. Yo hice mi primera comunión. Parece que hice afirma, ¿cómo le llaman? Confirma, eso. Bueno, no sé si estoy confirmado o no, la verdad no lo sé. Lastimosamente mis papás pues no me dieron esa guía, ¿verdad? Como hacen muchos de acá, ¿verdad? Traen a los hijos, hacen su primera comunión, los bautizan y buscan padrinos, pero para la fiesta. No padrinos en realidad que se ocupen de sus hijos, porque no tienen el conocimiento de Dios. No soy perfecto, voy a tratar de ser lo más sincero y que Dios me ayude. Pues como les repito, fui a parar a una iglesia católica porque un amigo me invitó. Y así fue como... Aquí en Aguachapán, de hecho yo soy de Aguachapán, soy originario de acá, aunque no vivo acá. Y vine porque mi esposa me invitó, que ella sí es católica al 100%. Bueno, honores para ella. Entonces, ya que Dios me da la oportunidad de estar acá, cuando usted vino a Santa Ana en la feria ganadera, se recuerda, y fue hace varios años, no sé si fue antes de la pandemia, pero usted vino a Santa Ana y yo lo fui a ver a la feria ganadera. Pero sí tuve temor de levantarme y preguntarle un montón de cosas que ahora sí se las voy a preguntar. Entonces, hay muchas cosas que él ha dicho y antes que nada, pues yo les quiero decir que con todo respeto, no estoy aquí para ofender a nadie. Yo sé que Dios es amor y el amor cubre multitud de pecados, eso tengo entendido. Entonces yo no vine a ofender, yo respeto todo lo que ustedes procesan, ¿verdad? Entonces yo tengo un montón de dudas, porque a mí me dejaron a la deriva, entonces puse un tiempo andando en el mundo de joven y después pues llegué a una iglesia evangélica, ¿verdad? Donde me recibieron, donde me dieron amor, me enseñaron, conocí la palabra de Dios, bueno, lo poco que conozco en realidad, y me sentí bien, ya que en la iglesia católica, pues ahí ni la silla le dan a uno, ¿verdad? Uno entra y si no hay bancas lo mandan a pararse. De hecho, yo vine acá, ni una silla me regalaron, parado he estado allá. Entonces, un montón de cosas en el error que han caído muchos los católicos, y discúlpenme, pero es la verdad. Ahora, hoy sí ya hablan de la palabra, ya hay sermones, ya predican, ahora ya cantan alabanzas al Señor. Antes no lo hacían cuando yo iba a la iglesia católica. Usted iba a la iglesia, el altar del Padre, y ahí se sentaba y era una rutina, para mí eso era una rutina. Ahora bien, yo tengo un montón de dudas. Primero, en la palabra de Dios, lo que yo he leído dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. A mí no me han hablado de ningún otro Jesucristo. Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Esa me la han enseñado, la he leído en la Biblia. Igual, Dios se hizo carne, vino a la tierra para que nosotros seamos salvos a recibirlo, ¿verdad? Todo aquel que confesare el nombre de que Jesucristo es el Hijo de Dios será salvo, dice su palabra. Ahora bien, dice Dios en su palabra de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios no vino por cuatro paredes. ¿Quiénes somos el templo y morada de Dios? Somos nosotros, según lo que yo entiendo. No una iglesia, no unas paredes. Ahora, si nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, lógicamente nosotros somos el templo de Dios. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos la iglesia. Eso es lo que a mí me han enseñado.
Y le pido a Dios sabiduría, porque si yo estoy equivocado, que me diga Dios la verdad, que me diga si en realidad esta es la verdad o la otra iglesia es la verdad, como lo dijo el Padre Toro. O es uno o es el otro. Otra pregunta. Si yo sé que la palabra de Dios dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, y con todo respeto, la Virgen María, mis respetos, porque es un instrumento de Dios, y yo respeto eso. Ahora, yo tengo claro que el único que murió en la cruz del Calvario es Cristo Jesús, y con respeto, no fue la Virgen María. No quiero ofender a nadie, yo quiero que me aclaren mis dudas. Entonces, ¿por qué muchos dicen, vamos a pedirle a la Virgen María que interceda, que le diga al Señor Jesús que interceda por nosotros? Tenemos al Padre Toro acá. Si se quieren confesar, lógicamente, pues ustedes lo buscan a él, no buscan al sacristán, porque él es el sacerdote. Entonces, en este caso, para mí, Jesucristo es el único sacerdote que intercede por nosotros ante el Dios Padre, porque él dio su sangre preciosa en la cruz de Calvario, tengo entendido. Ahora bien, ¿por qué ustedes, como les repito, la Virgen María, mis respetos, pero por qué ustedes hablan de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen, de un montón de vírgenes? Entonces, por eso estoy acá, para que él me aclare todas mis dudas. Ajá. Vean ustedes la humildad de este hermano. Qué lindo. Yo lo felicito. Yo lo felicito porque Jesucristo dice, a los humildes Dios los enaltece, a los soberbios Dios los humilla. Es una persona humilde, pero él mismo ha dicho, a mí me impacta, cada vez que hay un testimonio así, a mí me impacta. Que él nació en la iglesia católica, le dieron catequesis, lo confirmaron, pero que no le dieron esa formación que debería darle, de nada. A mí me duele eso, porque eso todavía sigue sucediendo. A mí me duele, porque cuántos niños han pasado por manos de catequistas y los catequistas han perdido el tiempo y no le han enseñado la palabra de Dios. Y después salen a la calle y los engañan, los confunden, porque no se perdió la oportunidad. Y luego, lo que él decía en la iglesia, falta un poquito o bastante amor. En la iglesia a veces la gente ni se saluda. ¿Por qué? ¿Por qué perder el amor, la capacidad de ser fraternos? Miren cómo se aman. Miren cómo se aman, decía Jesús, en la palabra de Dios, perdón. Cómo se aman. Y Jesús decía, este será mi distintivo, que se amen los unos a los otros. Será el distintivo que son mis discípulos. Y eso tiene razón y es como una cachetada que me da a pata de oreja, como se dice. Porque tenemos que despertar. Tenemos que brindar amor, cariño a la persona que va a la iglesia. Tratarlo, darle la paz, porque a veces le damos la paz solamente a la familia, ni al que está al lado le damos la paz. Buena su reflexión. Pero luego, debo decirle que en cuanto a la pregunta que usted me hace del mediador, usted está un poquito confundido entre mediador e intercesor. ¿Sí? Interceder o rogar. Rogar es una manera de interceder, es una manera de mediar. Pero no es lo mismo mediador que el que ruega. Usted puso el ejemplo del sacristán y el cura. Yo voy a confesar, yo no voy a buscar al sacristán. Pero si yo voy a confesarme, lo más seguro es que me encuentre con el sacristán y entonces le digo, ¿dónde está el cura? Que me quiero confesar. Y él me lleva. Pero lo encontré a él y él me lleva al cura. La Virgen María, cuando yo voy a Jesús, me encuentro con María y le digo, ¿dónde está su hijo? Llévame para allá. Entonces eso es lo que hacemos con la Virgen María. Nosotros no creemos que María sea Dios, María no le quita el puesto a Jesús.
sino que ella nos lleva a Jesús. Fíjense usted esto. Usted sabe que Dios se hizo hombre. Dios, figurémoslo así, Dios estaba en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Para que Dios se hiciera hombre, el Emmanuel viniera con nosotros, hubo un punto aquí en la tierra céntrico. De Dios puso la mirada, María, fácata. Para Dios llegar a nosotros llegó por medio de María. No hubo problema. Siendo Dios podía llegar a usted y podía llegar a mí directamente sin utilizar a María. ¿Quién lo obligó a él a utilizar a María? Nadie. Podía llegar directamente a su mente y a su corazón sin utilizar a María. Pero quiso utilizar a María de allá para acá para que Dios llegara a nosotros. Pácata, utilizó a María y no hay ningún problema. De aquí para allá, para nosotros llegar a Dios, podemos utilizar a María y ella nos lleva a Dios, no hay ningún problema. Es el mismo canal, de allá para acá que de aquí para allá, no hay ningún problema. Ahora, si miramos lo que dice la Biblia sobre mediador, y usted y yo lo estudiamos, nos damos cuenta que rogar es una cosa y mediar es otra. Que rogar es una parte de la mediación, podría llamarlo así si usted quiere. Pero cuando la Biblia habla de Cristo mediador, no habla de Cristo que ruega, sino Cristo que media. Y no media porque está en el medio, sino media porque dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pase por aquí, Juan, venga por acá. ¿Qué significa mediador? Aquí ya está en Primera de Timoteo 2:5, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que es lo que a usted le enseñaron. Pero en el 6 está la explicación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿qué significa mediador? Para usted mediador el que ruega. Entonces yo no puedo decirle a María que ruegue por mí porque la estoy utilizando como mediadora. Y eso no es verdad. Porque eso es lo que a usted le enseñaron, pero no es lo que dice la Biblia. Mire lo que significa mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo. Eso significa mediador. ¿Otra vez? El cual se dio a sí mismo. Eso significa mediador. ¿Otra vez? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí no habla de rogar. Ahí habla de donarse como rescate. Usted mismo lo dijo. El único que murió en la cruz por nuestra salvación, con el perdón que merece la Virgen María, no fue la Virgen María, fue Cristo. Ahí sí tiene razón usted. Nosotros cuando decimos que Cristo es el único mediador, porque nosotros también lo enseñamos. Nosotros enseñamos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Pero sabiendo lo que significa mediador según la Biblia, el único que entregó su vida como rescate por todo es Jesús. Ahí no está diciendo que es el único que puede rogar. No, porque si leemos el versículo 1, 2 y 3, dice que otras personas pueden rogar. Escúchenlo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Mire, sí se puede rogar. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia. Oraciones que son rogativas. Peticiones, que es lo que hacemos con la Virgen María, se puede hacer. Eso se puede hacer, ahí está. Se puede hacer peticiones, se puede hacer oraciones, eso se puede. Yo quisiera que usted, a través de la Biblia, que es la palabra, lámpara a mis pies a mis